Continuamos con nuestra serie de clases formándonos para sembrar. Hoy hablaremos de cuidando la cosecha. Una cosa es plantar la semilla, ver que la planta crece, y otra cosa es ver la cosecha y cuidar la cosecha. ¿Te has preguntado alguna vez por qué le ponen bolsas plásticas a los racimos de banano y de plátano? Bueno, estuve investigando y una de las razones es porque al ponerle la bolsa se protege de los insectos, de algunos roedores, de las aves, del roce de las hojas de las plantas para que no se dañen y también en la uniformidad de la maduración. O sea, las personas buscan que esos racimos pues pueden llegar en una buena condición para poder venderlo. Cuidan la cosecha para que la cosecha sea bien aprovechada. Así que de eso se tratará nuestro tema de hoy, de no solo sembrar, sino también de cuidar. Vamos a reflexionar en algunas cosas. Muchos cristianos celebran cuando alguien nace de nuevo, pero el verdadero desafío comienza después. Ganar almas no termina en la conversión, comienza ahí el trabajo pastoral, discipulador y amoroso. Una iglesia que solo siembra pero no cuida, pierde la cosecha. Hechos 2 nos muestra que la iglesia primitiva no solo evangelizaba, discipulaba. Es tan importante sembrar como cuidar la cosecha. Nuestro mensaje, algunos puntos los basaremos en Hechos 2, pero algo que vemos aquí no solamente es plantar, sembrar, sino también cuidar. En una congregación todos necesitamos cuidar. En alguna ocasión, cuando nacimos espiritualmente, alguien nos cuidó espiritualmente y posiblemente alguien nos sigue cuidando. Así que todos tenemos la gran responsabilidad de discipular, de construir y de ayudar a otros. También tenemos la responsabilidad de no dañar el corazón de los otros, porque hay ocasiones donde no solo no se cuida, sino se daña con las malas intenciones que vienen de una vida no bien edificada espiritualmente. Así que vamos a hablar de cuidar la cosecha. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias porque nos permite trabajar en su reino. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir las buenas noticias de salvación, de sembrar el evangelio en la vida de muchas personas. Gracias por las personas que nos has dado la oportunidad de ver nacer de nuevo. Permítenos que puedan fortalecerse, que puedan crecer, que puedan, Señor, ser personas fieles a tu palabra. Te oro por todos los que somos parte de la congregación, que nos des la oportunidad, el amor de ayudar a otros, de discipular a otros, de construir a otros, de edificar, de que las otras personas echen raíces en tu reino, en tu palabra y en sus vidas espirituales. Toma control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos remontaremos a la iglesia del primer siglo. El primer punto se llama la cosecha necesita arraigo espiritual, para lo cual vamos a ir a Hechos 2, 41 y 42, para lo cual te pido que por favor vayas a tu Biblia y busques esta escritura, Hechos 2, 41 y 42. Te voy a dar tiempo para que busques esta escritura, no la pierdas, esa escritura está en algunos detalles del siguiente punto, así que te pido que la mantengas ahí. Así que vamos a leer Hechos 2, 41 y 42. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí en esta imagen dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. La palabra se mantenían firmes también es un sinónimo perseveraban y viene del griego proskartereo, que significa constancia firme, dedicación continua. No era emoción momentánea, era formación intencional. La doctrina apostólica era el fundamento que daba raíces. La conversión sin enseñanza produce creyentes superficiales. Vamos a entender esto.
ellos estaban firmes, ellos ya habían nacido espiritualmente, se había predicado el mensaje, ellos comprendieron lo que significaba ser un discípulo de Jesús, un imitador de Jesús, y nacieron espiritualmente, 3,000 personas. Pero algo que ellos entendieron y que se enseñaba en la iglesia es que deberían de perseverar, de mantenerse firmes, de tener constancia, dedicación. ¿Y qué es lo que ellos estaban haciendo? Recibiendo la enseñanza de los apóstoles. Ellos habían aprendido lo básico para comenzar una nueva vida en Cristo, pero ahora tenían que continuar con la enseñanza de los apóstoles, de lo que los apóstoles habían visto en Jesucristo, de lo que los apóstoles habían observado, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que ellos buscaban era darles una doctrina fuerte para que ellos tuvieran raíces, para que no estuvieran sacudidos de un lado a otro. Eso es lo que nos enseña el libro de Hechos. Porque si no tenemos raíces espirituales, entonces vamos a ser superficiales. Es como una planta sin raíces que es arrancada por una corriente de viento, una corriente de agua, de lluvia. Y eso es lo que se necesita hacer con alguien que nace espiritualmente, que tenga un arraigo espiritual, que sus raíces puedan crecer. Hay personas que son muy dedicadas a eso y aprecio sus corazones, personas que leen su Biblia, personas que oran, personas que participan de talleres, de reuniones para matrimonios, para solteros, para universitarios, todo lo que sea una herramienta, conferencias, están buscando tener firmeza en su vida espiritual y para eso también sirve el discipulado, esa enseñanza de unos a otros, el poder formar el corazón de una persona espiritualmente. Iremos a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por favor, busca Colosenses y vamos a leer en el capítulo 2 del 6 al 7. Espero que ya lo tengas ahí en tu Biblia. La idea es que también puedas alimentarte de las diferentes versiones que hay de Biblias. El contexto es el mismo, aunque la versión puede ser diferente. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Otra vez, aquí esta carta dirigida a la iglesia de Colosas habla de estar arraigados. ¿Qué es una palabra arraigados? Con raíces. Hay otras versiones que dicen sobre edificados o construidos. Arraigados es un verbo en tiempo perfecto pasivo, que significa que es una acción iniciada que continúa. O sea, yo comencé algo, pero continúa ese verbo, estar arraigado. Significa que es como una planta, que sus raíces están creciendo para poder alimentarse. La imagen agrícola indica profundidad antes de crecimiento visible. Algo que debemos de comprender es que el agricultor está observando que las raíces de la planta estén en la tierra para que se pueda sostener, para que pueda crecer. Primero hay que echar raíces y luego se podrá dar fruto. Piensa en la parábola del sembrador. Él esparció las semillas y hubo plantas que crecieron y no tuvieron la oportunidad de echar esas raíces y rápidamente murieron. Esta es la idea que nos está dando la Escritura. Dice que estemos arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Mira qué importante la gratitud. Cuando se nos olvida la gratitud, perdemos muchas cosas. Nuestras oraciones deben estar llenas de gratitud, esas raíces, ese arraigo, esa firmeza, porque nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros le abrimos el corazón, las puertas de nuestras vidas. Y algo que necesitamos comprender es que necesitamos seguir creciendo. Necesitamos no detenernos, nunca debemos detenernos. Siempre crecer hacia Cristo. No conformarnos con mi lectura de la Biblia es suficiente.
No, hay muchas cosas, hay estudios de la Biblia profundos, hay concordancias, hay tantos libros. Y la constancia. Necesitamos entender que esto nos va a dar un arraigo. También en la misma iglesia, la fidelidad. Si yo estoy de las personas que está pensando, me voy a cualquier lugar que es lo mismo, posiblemente lugares donde no conoces la doctrina, donde no te vieron nacer, donde no te conocen, entonces no tienes un arraigo espiritual. Y dice cómo se les enseñó. Por eso en la iglesia se le enseña a una persona cómo debe vivir espiritualmente. Un agricultor no solo celebra que la semilla germinó, revisa la tierra, el agua y la protección. Si no hay raíz fuerte, el viento la arranca. ¿Cuántos nuevos discípulos hemos dejado sin acompañamiento? La iglesia que enseña doctrina sólida protege la cosecha. Discipular no es microondas, es un proceso lento. Hay personas que piensan que el discipulado es terminando la reunión, se hablan unas cuantas cosas, 5 minutos y ya como las palomitas de maíz que se meten en microondas, un poco de tiempo y pum, pum, reventaron. El discipulado no es eso, es un proceso lento, es un proceso donde tengo que tener yo la oportunidad de hablar lo que me está pasando. Es como cuando vamos al médico, hay médicos que tienen 10 minutos para atender al paciente. En muchos sistemas de seguridad social. 10 minutos, pero cuando vas a otro médico, quizás un ejemplo es cuando pagas un médico y te escucha, está 1 hora revisándote, atendiéndote, te sientes diferente. De la misma manera, discipular no es microondas, es un proceso lento. Así que la cosecha necesita arraigo espiritual. Por eso todos necesitamos también discipulado. Y el segundo punto, la cosecha necesita comunión y cuidado. Comunión y cuidado. Aquí regresamos al libro de Hechos, como te dije, que no perdieras esa escritura. Ahora vamos a leer el versículo 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Dice, se mantenían firmes en comunión. La palabra comunión viene del griego koinonía, que significa participación activa, compartir la vida. No solo llegar y salirse, no, es una participación activa donde pongo mis dones, mis talentos al servicio de Dios. Vivo en esa comunidad, comparto mi vida, abro mi corazón, soy parte de una familia espiritual. Para la iglesia en el primer siglo no era solo reunirse, era involucrarse. ¿Por qué? Porque una fe aislada se debilita. Podemos entender esto. Hoy necesitamos nosotros de una familia espiritual con la cual compartamos tiempos, con la cual pasemos momentos para poder tener un café, un almuerzo, para poder orar juntos, porque si no estamos aislados. Hay muchas personas, inclusive hay personas que dicen, no necesito ir a la iglesia por las clases de internet, ahí yo estoy suficientemente bien. ¿Alguien dijo eso? No, yo a la iglesia no, solamente participo por internet. Entonces alguien le dijo, bueno, aliméntate también solo por internet, mira los anuncios de comida y trata de comer solo por los anuncios de internet. Nosotros somos personas relacionales, necesitamos estar cerca de otras personas que nos conozcan, que nos ayuden, que nos cuiden, necesitamos comunión. La iglesia del primer siglo lo entendía. ¿Por qué razón? No solo bautizaron a las personas y que se fueran a sus casas, ya estuvo, ya se hizo el trabajo. No, muchos inclusive no regresaron a sus casas. Para mucha gente es fácil apartarse, alejarse. Inclusive si tomamos decisiones de cambiarnos de una ciudad a otra, tenemos que tener cuidado de hacia dónde vamos a ir para mantenernos conectados, porque una fe aislada se debilita. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, 24 y 25. Hebreos 10, 24. Búscalo en tu Biblia, por favor, y me acompañas a leerlo. Hebreos 10, 24 y 25. Déjame buscarlo acá. Hebreos 10, 24 y 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón
ahora que vemos que aquel día se acerca. Dice que no dejemos, que nos estimulemos, que nos preocupemos, preocuparnos los unos por los otros, que nos consideremos los unos a los otros. Eso implica observar con intención. La iglesia primitiva entendía muy bien esto, que el aislamiento enfría la fe. Es como un grupo de carbones unidos, están encendidos y están ardiendo, pero si un carbón se separa, finalmente se va a apagar y va a dejar de tener fuego. Eso nosotros vemos. Un leño solo no hace un fuego, pero varios leños juntos van a hacer fuego, van a hacer brasas, y la cosecha necesita comunión. En otras palabras, todos nosotros necesitamos estar cercanos a otras personas. Hoy el mundo moderno nos enseña, tú puedes solo, instrúyete, autoinstrúyete. Incluso antes la educación era presencial en muchas formas. Hoy todavía sigue siendo presencial, pero ya hay lugares que ofrecen una educación a distancia. Incluso hay niños que estudian a distancia, y un problema muy serio para estos niños que estudian a distancia es que no van a estar relacionados con nadie. Recuerda cuando en tu infancia ibas a estudiar, caminabas o te llevaban al centro de estudio y ahí compartías con otras personas. A veces era un bonito ambiente, otras veces podía ser un ambiente feo, pero compartías con otras personas. Somos seres relacionales, y la iglesia primitiva lo entendía. Sabía que una persona aislada se enfría, pierde convicciones y finalmente muere. Esa persona no va a alabar a Dios, no va a tener la perspectiva clara de lo que significa conectarse con Dios. Entonces, cada uno de nosotros, siendo un fruto, necesitamos estar cercanos a otros, necesitamos preocuparnos por otros. No solamente que se preocupen por nosotros, no, nosotros podemos preocuparnos por otras personas. Podemos hacer lo que aquí dice Hebreos, que nos dice que nos estimulemos, que nos preocupemos, y también dice que no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Más bien dice que nos animemos unos a otros. No es lo mismo estar de lejos, o inclusive hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera eres cristiano si no tienes esa coinonía, si no estás preocupándote por nadie? Cuando perdemos el propósito de llevar las buenas noticias a otras personas, cuando perdemos el propósito de ayudar a otras personas, nuestra vida se vuelve fría, se vuelve una vida aislada, una vida que no va a ningún lugar, a veces con desmotivación, con desánimo. Aquí hay algunas reflexiones en las cuales observamos que un carbón fuera del fuego se apaga. Dentro del fuego, el carbón permanece encendido. ¿Estamos acompañando o solo contando conversiones? La comunión protege del enfriamiento espiritual. Cuando una persona nace espiritual, hay un gran trabajo de estar ayudando, de estar buscando, y esa persona necesita echar raíces, necesita congregarse, estar cercanos a otros. Todos venimos de diferentes lugares, algunos posiblemente muy sociables y otros para nada sociables, tal vez muy apáticos, y necesitamos aprender a vivir en comunidad, una comunidad donde tenemos amor los unos por los otros, donde nos ayudamos los unos por los otros, donde ayudamos a otra persona, donde esa comunión se da porque eso nos mantiene encendidos. Tiempos de oración fabulosos, tiempos de llegar a las reuniones, tiempo de participar en todos los eventos que se pueda proponer para nuestro crecimiento espiritual. Eso va a encender el fuego en nuestros corazones. Y de esta manera llegamos al tercer punto, que se llama la cosecha necesita restauración continua. Para lo cual vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20. Santiago 5. Después de Hebreos, la carta en la que estábamos, vas a encontrar Santiago 5, versículo 19 al 20. Son los últimos dos versículos de la carta de Santiago. Dice, hermanos míos,
Si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Cuando vivimos en comunidad, en coinonía, es fácil ser ayudados. Es difícil ayudar a una persona aislada, una persona que nunca está cercano. Pero una persona que está cercano, que cae en pecado, que se equivoca, hay una oportunidad de hacerlo volver. Quien hace volver a un pecador de su extravío dice que lo salvará de la muerte. Entonces, hacer volver viene del griego epistrepo, que significa girar completamente. Vamos para allá, pero nos devolvemos. Eso es, y restaurar salva de la muerte espiritual progresiva. Una persona que comienza a caer en pecado, comienza a engañarse él mismo, no es tan malo, no tengo que hablar con nadie. Y algo muy importante, lo que nosotros no hablamos, Dios ya lo está viendo. Entonces esa persona comienza a acomodarse, a vivir de esa misma manera, y la iglesia cuida incluso cuando alguien tropieza. Es como pensar que vamos caminando sobre una calle, vamos varios. ¿Alguna vez, imaginas cuando has tropezado con alguien? ¿Te has caído alguna vez? ¿Recuerda alguna vez donde tropezaste con algo y te has caído? Si te preguntara, ¿te has caído alguna vez? Estoy seguro que sí. Todos nos hemos caído más de alguna vez y quizás otros muchas veces. Y a veces nos podemos caer solos y vamos y tropezamos y nos caemos. A veces podemos meter las manos, otras veces ni las manos metemos. Pero ¿qué tal si vamos varios caminando y alguien tropieza? Los otros lo van a poder agarrar, lo van a poder sostener. De eso se trata la restauración. Cuando alguien va cayendo o ha caído, otra persona poder levantarlo. Esa es la labor de la iglesia. Todos necesitamos ayudar a las demás personas a restaurar su fe, a restaurar sus convicciones, poder acercarnos a alguien y preguntarle, oye, no te he visto, ¿qué te sucede? ¿Vienes un domingo sí, un domingo no? ¿Vienes un domingo sí, dos no, tres no? ¿Por qué no preguntarle a las personas? Todos pertenecemos a grupos pequeños, donde hay una pareja de líderes en esos grupos pequeños. Creo que esa es una manera en esos grupos pequeños de convivir y de poder preguntarnos, oye, ¿qué está pasando contigo? Te siento alejado. Cuando una persona comienza a alejarse, comienza a estar distante, posiblemente comienza a ocultar algo pecaminoso en su vida, ya no es tan abierto, ya no es tan ayudado, está a la deriva. En Gálatas 6:1, acompáñame por favor al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también pueden ser tentados. Todos podemos ser dañados por el pecado. Todos podemos tropezar y caer. No hay uno solo que diga, yo soy perfecto, yo nunca me equivoco. No, todos necesitamos arrepentirnos constantemente. Dice que debemos de restaurarlo con una actitud humilde. Restaurar del griego catartizo significa reparar como se repara la red de un pescador. No es condenar, es reparar con amor. ¿Qué más con las personas que estamos cercanas? Si estás cercano a alguien y te equivocas, esa persona puede tener amor por ti, puede luchar por ti. Pero si eres alguien alejado, alguien que ni se aparece, alguien que está desconectado, ¿cómo se puede acercar para poder ayudarte? Así que necesitamos ayudarnos continuamente en la restauración de las convicciones. Una oveja herida necesita pastor, no juicio. ¿Somos iglesia, hospital o tribunal? Cuidar la cosecha incluye restaurar al que cae. Debemos de tener cuidado porque a veces nos convertimos más en un tribunal, personas que son, pero súper especialistas en estar juzgando todo, desde el pastor, los líderes. Ese es el ojo juzgador, o más bien que seamos como una iglesia hospital de estar ayudando, cuidando, restaurando lo que podemos. Cuando nosotros solamente estamos juzgando, solo estamos criticando, solo estamos atacando, hay algo que está fallando en nosotros. Nos convertimos más en un tribunal que un lugar como un hospital para sanación. Las conclusiones de este mensaje son las siguientes. Convertir no es terminar, es comenzar la obra.
La doctrina da raíces. Esta enseñanza, como muchas enseñanzas, da raíces. La comunión mantiene el fuego, estar unidos. La restauración evita pérdidas. La iglesia saludable no solo gana almas, las cuida. Hoy Dios nos pregunta, ¿solo celebras la siembra o también cuidas la cosecha? Si queremos ver crecimiento real en la iglesia, debemos comprometernos a discipular, acompañar y restaurar. Pon mucha atención a esto. Todos en la iglesia, todos necesitamos poder discipular, acompañar y restaurar, comprometernos. Si no estás discipulando a alguien, si no estás acompañando a alguien, si no estás restaurando a alguien, tienes una necesidad espiritual de crecer. Porque todos deberíamos estar discipulando. Hay hermanos que están discipulando a 2, 3, hasta 4 personas. Y todos deberíamos de restaurar. Una iglesia que no es fuerte es una iglesia que es dependiente de otros. Y no es la iglesia que está ayudando a otros. ¿Cómo queremos más personas si los que estamos no estamos ayudando a otros? Si los que estamos no estamos discipulando a otros. Por eso necesitamos aprender que no solo debemos de predicar las buenas noticias, sino debemos de vivir cuidando la cosecha.